Hola amantes del terror. Hoy vamos a contar la historia de uno de nuestros oyentes. Es escalofriante que estas cosas pasen, pero no voy a desvelar más. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. Mis dos hijos, Antonio y Hugo, son gemelos de 6 años. Hace un año vivíamos en nuestra antigua casa. Una casa que habíamos considerado nuestro hogar hasta que algo sucedió y nos vimos obligados a mudarnos. Es una larga y horripilante historia. Vivimos en esta casa durante 4 años. Mi esposa Carol y yo nos casamos mientras vivíamos allí y tuvimos a nuestros hijos en esa casa. El vecindario, sin embargo, estaba cambiando lentamente, y no para mejor. A pesar de ello, originalmente planeamos quedarnos allí para siempre, hasta que ocurrió lo inimaginable. Nuestra casa estaba en una esquina, y la casa detrás de nosotros, en la intersección de la carretera, estaba rodeada de árboles altos y arbustos espesos. Rara vez veíamos a esos vecinos. Sin embargo, nuestro vecino de la derecha, Alfredo, se había mudado hacía menos de un año. Apenas había hablado con él un par de veces, y su acento fuerte hacía difícil entenderlo. Además, en general, no parecía el tipo más amigable. 2 de sus ventanas daban a nuestro patio trasero, lo que dejaba poca privacidad. Nunca había visto luces encendidas en esas habitaciones, así que supuse que eran habitaciones de invitados sin usar. Un día de verano, Antonio y Hugo, nuestros hijos, jugaban en el patio trasero en su piscina inflable, con sus pistolas de agua, mientras yo trabajaba en el jardín. En un momento, cuando caminaba hacia el garaje, vi a Alfredo en su ventana. Solo fue por un segundo. En cuanto notó que lo miraba, se dio la vuelta y se alejó. Fue extraño, pero no le di más importancia. Más tarde ese día, cuando el sol se estaba poniendo, los niños salieron a jugar de nuevo. Hacía mucho calor, así que volvieron a su piscina hinchable mientras Carol y yo estábamos en la cocina. Ella preparaba la cena y las risas de los niños fuera llenaban el aire. De repente, las risas se apagaron y Hugo entró corriendo. Dijo que había una luz intermitente en la ventana del vecino. Lo seguí hasta el patio trasero para que me mostrara de lo que hablaba. Señaló una de las ventanas del segundo piso de Alfredo, que daba al patio, y mencionó que había una luz blanca que salía de allí. Inmediatamente asumí lo peor y les pregunté a los gemelos si parecía el flash de una cámara. Ambos dijeron que sí. Les dije que era hora de secarse y entrar. Los ayudé a secarse y los llevé adentro. Luego le conté a Carol lo que había pasado. Ella, al igual que yo, asumió lo peor. Me sugirió que fuera a la puerta de Alfredo y llamara, así que lo hice, pero nadie respondió. Su coche estaba en el camino de entrada, así que debía estar en casa. Después de varios intentos de llamar y tocar el timbre, me rendí y volví a casa, inquieto por lo que podría estar sucediendo en la casa de al lado. Le dije a Carol que Alfredo no había abierto la puerta. Esto hizo que lo que dijeron los niños pareciera aún más creíble. Aunque no podíamos probar que la luz blanca que vieron era del flash de una cámara, ciertamente sonaba como tal, y era perturbador. Pasó algún tiempo, tal vez incluso semanas, hasta que una noche, cuando Carol y yo estábamos en el dormitorio, oímos nuestra puerta lateral abrirse y cerrarse silenciosamente. Carol me pidió que saliera a ver qué pasaba. Salí al patio y encendí todas las luces mientras buscaba. No encontré a nada ni a nadie, pero noté que las luces del patio trasero de Alfredo estaban encendidas. Me acerqué a la valla para mirar en su patio y casi salté de la sorpresa cuando él apareció del otro lado, preguntándome si necesitaba algo. Le pregunté si había visto o escuchado a alguien merodeando por nuestro patio. Me dijo que no. Aproveché el momento para preguntarle sin rodeos si había estado vigilando a mis hijos, ya que ellos pensaban que alguien en su ventana estaba tomando fotos de ellos mientras jugaban en la piscina. Su reacción fue sospechosa. Se mostró muy ofendido por mi pregunta.
casi gritándome por la acusación. Sin pruebas, no podía, ni quería, empezar problemas con un vecino. Me disculpé y volví a entrar. Carol no parecía contenta con esto. Dijo que Alfredo estaba lleno de secretos. El siguiente incidente no ocurrió hasta unas semanas después. Esta vez fue en medio de la noche mientras dormíamos. Me desperté con Carol sacudiéndome en pánico. Miré alrededor de la habitación, confundido al principio, pero entonces oí a los niños gritando desde su habitación. Salté de la cama y corrí escaleras abajo. Hugo estaba despierto y llorando, y su llanto había despertado a Antonio, quien también lloraba y gritaba. Hugo dijo que había alguien fuera de la ventana hace un segundo y que hubo un flash de cámara. Se me puso la piel de gallina, pero también sentí que mi sangre empezaba a hervir. Todo lo que pude decir fue ¿qué aspecto tenía? Hugo dijo que no lo había visto. Subí a los niños a nuestra habitación para que durmieran con nosotros. Con las luces apagadas, me asomé por la ventana de nuestra habitación para mirar hacia la casa sin luz de Alfredo. Miré en cada ventana de su casa y lo vi, igual que yo, asomado por una de las ventanas del segundo piso, en la misma habitación que daba al patio trasero. Furioso, salí a la puerta de Alfredo y toqué el timbre unas 15 veces. Él nunca abrió. Llamé a la policía para hacer un informe sobre Alfredo. De esa manera, si alguien más lo reportaba, el departamento de policía podría investigarlo. Parecía que se estaba escondiendo. Yo a veces me sentaba al frente esperando verlo afuera, pero claramente evitaba salir cuando yo estaba ahí. Las semanas pasaron sin ningún incidente, pero la tensión en la casa era palpable. Carol y yo apenas dormíamos, vigilando constantemente la ventana de los niños y asegurándonos de que estuvieran seguros. La sensación de ser observados nunca desapareció del todo. Una noche, mientras intentábamos distraernos viendo una película, un ruido sordo desde el patio trasero nos sobresaltó. Carol me miró con ojos llenos de preocupación y yo me levanté lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. Agarré una linterna y un bate, mi improvisada arma de defensa, y me dirigí hacia la puerta trasera. La noche estaba silenciosa, con un viento suave que apenas movía las hojas. Encendí la linterna y barrí el haz de luz por todo el patio. Nada parecía fuera de lugar. Pero entonces, al acercarme a la valla que separaba nuestro patio del de Alfredo, noté algo extraño. Había una pequeña caja de madera, justo en el borde de la valla. Me agaché y la recogí con cuidado. Estaba fría al tacto y parecía bastante antigua. La abrí y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Fotos de Antonio y Hugo jugando en la piscina, en el jardín, incluso una de ellos durmiendo en su habitación. Todas las fotos estaban claramente tomadas desde la ventana de Alfredo. Sentí una mezcla de miedo y rabia. ¿Cómo se atrevía? Cerré la caja de golpe y corrí hacia la casa. Entré, asegurándome de cerrar bien la puerta tras de mí. Carol me miró con la misma preocupación. Le mostré la caja y, al ver las fotos, sus ojos se llenaron de lágrimas y miedo. Sabíamos que esto había ido demasiado lejos. Decidimos que no podíamos dejarlo pasar. Esa misma noche llamé a la policía de nuevo y les mostré las fotos. Esta vez se lo tomaron en serio y enviaron un par de oficiales a hablar con Alfredo. Pero, para nuestra frustración, él no estaba en casa y no pudieron hacer mucho más que dejar una nota en su puerta. A la mañana siguiente, el coche de Alfredo seguía en el camino de entrada, pero él no apareció. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La policía regresó para hacer una inspección más detallada, pero no encontraron nada incriminatorio en su casa. Las fotos eran nuestra única evidencia, pero no era suficiente para una acusación formal. La inquietud en nuestra casa se intensificó. Comencé a notar cosas extrañas, como la sensación de ser seguido cuando salía a trabajar o pequeñas marcas en el suelo cerca de nuestras ventanas. Carol y yo decidimos que era el momento de tomar medidas más drásticas.
Si la policía no podía ayudarnos, tendríamos que encontrar otra forma de proteger a nuestra familia. Una noche, mientras Carol y los niños dormían, decidí quedarme despierto y vigilar la casa. Me senté en el sillón de la sala, con las luces apagadas y el bate de béisbol a mi lado. La casa estaba en silencio, pero mi mente estaba alerta, escuchando cada pequeño sonido. Hacia las 3 de la mañana, vi una sombra moverse en el patio trasero. Sentí que mi corazón se aceleraba y sin pensarlo 2 veces salí al patio con la linterna y el bate. Apunté la linterna hacia la sombra y vi a alguien agachado junto a la valla. Cuando el haz de luz lo alcanzó, se levantó rápidamente y salió corriendo. Corrí tras él, pero al llegar a la valla ya había desaparecido en la oscuridad. Volví adentro, frustrado y asustado, y me di cuenta de que había dejado caer algo al saltar la valla. Era una cámara digital. Dentro de la cámara encontré más fotos, no solo de mis hijos, sino de nuestra casa, de Carol y de mí, tomadas en momentos privados. Esto ya no era solo inquietante, era una invasión total a nuestra vida. No sabía cómo, pero Alfredo estaba allí afuera, acechando cada momento de nuestra existencia. Notificamos a la policía de nuevo, y esta vez tomaron la cámara como evidencia. Sin embargo, la sensación de impotencia y miedo no se disipó. Cada sombra en la noche parecía ser él, cada crujido una señal de que estaba cerca. Estábamos atrapados en nuestra propia casa, viviendo una pesadilla que no parecía tener final. No sabíamos qué más hacer, pero algo estaba claro: no podíamos seguir así. Teníamos que proteger a nuestra familia a toda costa, y si la policía no podía ayudarnos, tendríamos que encontrar una manera de hacerlo nosotros mismos. La situación se volvió insostenible. Cada noche, Carol y yo apenas dormíamos, turnándonos para vigilar a los niños. El miedo constante y la sensación de ser observados desgastaron nuestra salud mental y física. La decisión fue difícil, pero necesaria. Teníamos que mudarnos. No podíamos seguir viviendo bajo el acecho de un vecino perturbado, cuya mera presencia era una amenaza para nuestra familia. Hicimos las maletas rápidamente. Vendimos la casa a un precio bastante bajo para poder irnos cuanto antes. Encontramos un nuevo hogar en una ciudad cercana, un lugar tranquilo, donde podríamos empezar de nuevo. La mudanza fue agotadora, pero en cuanto nos instalamos, una sensación de alivio comenzó a inundar nuestras vidas. Por primera vez en meses, sentimos una pizca de seguridad. Pasaron unos cuantos años y la vida continuó. Antonio y Hugo crecieron, dejando atrás los recuerdos de esa casa y del siniestro vecino. Carol y yo también lo tratamos de olvidar, aunque las noches en las que no podía dormir, la imagen de Alfredo acechando desde su ventana aún me perseguía. Una tarde, mientras veía las noticias, un titular llamó mi atención. La desaparición de un niño destapa un caso de acoso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Llamé a Carol y juntos nos sentamos a ver el reportaje. La cámara mostraba nuestra antigua casa y la de Alfredo al lado. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar la historia. El reportero explicaba que un niño de 10 años había desaparecido recientemente en el vecindario. La búsqueda había llevado a la policía a investigar todas las casas, incluyendo la de Alfredo. Lo que encontraron fue escalofriante. En el sótano de su casa había un cuarto oculto con fotografías de niños, incluidas las de Antonio y Hugo, y varias cámaras ocultas. Entre las pruebas hallaron una evidencia irrefutable de su participación en la desaparición del niño. El horror de saber que habíamos vivido junto a alguien tan peligroso y retorcido nos dejó sin aliento. Sentí una mezcla de alivio por habernos ido y culpa por no haber podido hacer más para detenerlo. Carol y yo nos abrazamos, agradecidos de que nuestros hijos estuvieran a salvo, pero profundamente impactados por lo que podría haber pasado si nos hubiéramos quedado.
Con el tiempo, aprendimos a seguir adelante, aunque la experiencia dejó una marca imborrable en nuestras vidas. La seguridad y la felicidad que encontramos en nuestro nuevo hogar se convirtieron en nuestra nueva realidad. Pero nunca olvidamos la lección aprendida. Siempre escuchar a nuestros hijos, confiar en nuestros instintos y nunca ignorar las señales de peligro. La historia de Alfredo y la desaparición del niño se convirtieron en un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la seguridad. La familia que vivía en nuestra antigua casa también se mudó poco después de descubrir la verdad, buscando, al igual que nosotros, un nuevo comienzo lejos del miedo y la incertidumbre. Alfredo fue condenado, pero saldrá en 10 años. Y así, la vida continúa, con la esperanza de que los monstruos del pasado nunca volverán a encontrarnos. Y hasta aquí este episodio de Noches de Terror. No olvides dejarnos una valoración y seguirnos para no perderte el episodio del jueves que viene. Hasta la próxima.